Gloria al Señor. Aleluya. Hoy vamos a estudiar las 7 palabras o el sermón de las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz. No adoramos a la cruz, adoramos al que murió en la cruz. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios en esta hora porque nos hemos reunido para adorarle y bendecirle. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ahí sentaditos tenemos en las pantallas las 7 palabras. Gloria al Señor. Muchas personas recuerdan el sufrimiento de Jesucristo. Hoy trataremos de ver el gozo que había en Él. El gozo, la obediencia, la enseñanza que nos da a nosotros. Nosotros los cristianos somos los que le damos el verdadero sentido cuando logramos entenderlo. Estas 7 palabras son tan profundas que no hay ningún predicador que las logre hacer una exégesis en ellas. Es imposible, es imposible. Amén. La palabra de Dios es inescrutable, ¿no? El llegar a tener la sabiduría o el conocimiento sobre la palabra del Señor, pero el Espíritu Santo nos ilumina para entender lo suficiente como para poder vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Así es que vemos en esta hora la primera palabra que Jesús dijo en Lucas capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús siempre enseñó a perdonar, incluyendo en el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, en el Padre Nuestro, Mateo 6, versículo 12, decimos nosotros en el Padre Nuestro, Padre, perdona nuestras deudas, así también como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es algo que libera la vida de una persona. El perdón es algo que liberta también a la persona que perdonamos. En estas palabras de Jesucristo, que está en la cruz, no está sufriendo ahí en la cruz. Ahí es un sufrimiento mucho más profundo, agónico, pero su martirio comienza desde el día jueves. Desde el día jueves, donde él es entregado, ¿no? En la mañana, en la madrugada, viernes. Jesús es crucificado a la 3.ª hora del día, según el horario judío, 9 de la mañana. 9 de la mañana. Él está ahí. La gente se está burlando de él. La gente está diciéndole a Jesús, si eres el Cristo, desciende de ahí, para que creamos en ti. Están haciendo escarnio de él. Pero Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen, es una palabra clave en esas palabras. Ellos no sabían que estaban condenando a alguien inocente. Ellos no sabían que estaban dejando crucificar al autor de la vida. Tremendo, ¿no? Ellos no sabían el odio que en ellos estaba por su religiosidad. La religiosidad y las tradiciones las que habían cegado su entendimiento de tal manera que se habían olvidado que Moisés, los salmos, los profetas habían hablado de Jesús. Y él dice, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Es un ejemplo para nosotros. Los hijos de Dios, los cristianos.
Los cristianos que hemos nacido de nuevo, gracias a Él. El saber perdonar al que nos ofende. El saber perdonar a aquellos que nos hacen la guerra, simple y sencillamente porque somos cristianos evangélicos. Ellos no saben lo que hacen. Pero nosotros, que hemos sido iluminados gracias al Señor por su amor y su misericordia, entendemos que tenemos que perdonar al que nos ofende. Jesús nos enseñó y nos enseña la palabra que nosotros no podemos maldecir a nadie, tenemos que bendecir. Y una manera de bendecir a una persona que nos hace la guerra, porque nos ve distintos, porque hablamos de Cristo, porque no podemos hablar de otra manera. Jamás, amén. No podemos dejar de hablar de Jesucristo porque estamos agradecidos por Él. Estamos agradecidos con Él. Él nos transformó la vida a nosotros. Somos nueva criatura, que como decía mi hermana, ¿no? Citando la palabra de Dios. Somos nueva criatura en Jesucristo. Y cuando vemos a alguien que nos ofende, tenemos que perdonarle así como Cristo perdonó a los que le crucificaron. Viene en mi mente el primer mártir de la iglesia, imitando a su Señor, uno de los 7 diáconos. ¿Se recuerdan? Amén. Uno de los 7 diáconos imitó a Jesús. Él dijo: Señor, no les imputes este pecado. ¿Pero qué estaban haciendo con él? Estaban lapidándolo, estaban apedreándolo. Estaban apedreándolo, ¿por qué? Porque él estaba a ellos rechazándoles el haber crucificado al autor de la Biblia. Y él empieza a hablar acerca de Moisés, lo que habló de Jesucristo, los salmos, los profetas. Y eso les hace a ellos sentir más odio, más rechazo a aquel hombre que está ahí siendo muerto, ¿no? Apedrada por la religiosidad. La religiosidad no es buena. Y todo eso vemos nosotros como el primer mártir de la iglesia imita a Jesús. Padre, no les imputes este pecado. Este pecado. Y ahí me voy a quedar. No es más profundo, pero no quiero adelantarme para mañana, ¿no? En una ocasión, Pedro le dijo al Señor: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que peca contra mí? ¿Hasta 7? Eso era lo que Pedro entendía, hasta 7 veces. Más no, porque ¿para qué? Pues él estaba pensando humanamente, ¿no? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, cuantas veces peca alguien en contra de uno debe perdonar. Amén. Así como Cristo nos ha perdonado a nosotros. ¿Cuándo dicen amén a eso? Aleluya. Gloria al Señor. Así que vamos nosotros acá para darle la cita, ¿no? Darle la cita, Mateo 18, del 21 al 22. ¿No? ¿Cuántas veces debo de perdonar al que me ofende? Siempre. Porque si uno no, acuérdense que Jesucristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Él es el postrer Adán. Posiblemente la mayoría no entienda esto. Él es el postrer Adán. El primer Adán pecó. En el primer Adán todos pecan. En el segundo Adán todos viven. Amén. O sea, Jesucristo. Y él, para derrotar a que tenía el imperio de la muerte, tenía que también no pecar. Recuerde que Jesús no hubo mentira ni engaño en su boca. ¿Cuántos lo creen? Amén. En él no hubo mentira ni engaño en su boca. Por eso él venció. Venció el pecado, venció la muerte. Y él nos enseña en esta parte: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Vemos el amor del Señor, ¿no? El amor del Señor hacia aquellos
que lo vituperaran. Antes de seguir adelante, me gustaría que viésemos nosotros, aunque lo veremos más adelante, hay dos porciones bíblicas que son muy importantes leerlas y aprenderlas en esta noche, como es el Salmo 22. Hay varios salmos, ¿no? Pero el Salmo 22, como otros salmos, se consideran salmos mesiánicos, pero el Salmo 22 habla del sufrimiento de Jesucristo. Y me gustaría que usted fuese a su Biblia para que meditásemos un momento ahí, antes de seguir en estas palabras. Pero el punto importante en esta primera palabra es que, hermano y hermana, amigo y amigo, que están esta noche en este lugar, si alguien te ofendió a ti, sea lo que sea, no importa lo que te hayan hecho a ti, tú debes de perdonar. Debes de perdonar. Al perdonarle, tú estás liberando a esa persona de un juicio y te está liberando a ti también. Ama, su amar. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Salmo número 22. ¿Cuánto alaban a Jesús? Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leerlo rápido y conforme vayamos ahí estudiando, veremos que el primer versículo habla acerca de la cuarta palabra, ¿no? Pero estamos en la primera palabra. Lo que me interesa a mí es que usted logre ver y nuestras amigas que están entre nosotros, ¿no?, puedan entender cómo este salmo es escrito aproximadamente 1000 años antes que conté. 1000 años antes. Para poder quitar muchas expresiones que creo que aquí no la tiene ninguno, o posiblemente haya alguien quizás, ¿verdad?, que no quiera creer en Jesucristo. Que crea, como yo escuchaba a un profesional diciendo, es un mito. Él no existió, él no murió, tampoco resucitó. Y los que estaban entrevistándose con él no pudieron contestarle. No pudieron decirle acerca de la Biblia cómo desde Génesis 3:15 se empieza a hablar de Jesucristo. Cómo a través de miles de años alguien habla acerca de Jesucristo. Cómo cientos de años alguien profetiza acerca de Cristo y se cumple en el tiempo establecido en el calendario divino de Dios. Amén. Y como el Señor, escucha bien, hermanos, escucha bien, se oye bien, amén. Cómo la palabra de Dios se cumple. Pero este salmo habla acerca del sufrimiento de Jesús. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Ponga atención a ese versículo, a ese capítulo, a este salmo, porque conforme vayamos a las palabras, yo citaré ciertas palabras de acá. ¿Por qué Jesús las dijo? Amén. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron en ti y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre. Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Estiran la boca. Menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca. Porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado.
Se refiere a los sacerdotes, no, del pueblo que lo condenaron. Gente que cuando Pilato dijo, este hombre es inocente, este hombre no ha hecho nada malo. La mujer tuvo sueños acerca de Jesús y le dijo, mira, no tenga nada que ver con este justo porque yo no he dormido anoche. Ese hombre es inocente. Pilato trataba de liberar a Jesús, porque no había nada en que acusarle a él para que fuese digno de muerte, una muerte horrenda, una muerte atroz como era la crucifixión. Muerte que en las leyes romanas o en otros pueblos que ya lo practicaban era nada más hecho a personas homicidas. Pero Jesús era inocente. Era inocente. Y recuérdese que en esa época, en los tiempos de Pilato, en los tiempos de Jesús, dice la Biblia que soltaban siempre a un preso. Y había uno ahí, ¿no? un homicida es alguien que asesinó a alguien. Barrabás. Y usted se recuerda, se ha leído la Biblia o lo ha oído quizás en YouTube, todos los sacerdotes y el pueblo judío gritaron cuando Pilato dijo, ¿a quién quieren que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Todos dijeron a Barrabás. A Barrabás. A una voz. En coro. Pidiendo a Barrabás. Despreciando al autor de la vida, ¿no? Como hoy, como la gente hoy desprecia el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Creyendo que es religión. Creyendo que es un movimiento más. No. No. Somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Somos la iglesia de Jesucristo. Pero sigamos viendo acá. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca, como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Por qué? Porque estaba en la cruz, ¿no? ¿Verdad que sí? Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Recuerde que ningún hueso de él fue quebrado. Pues ya estaba escrito, ¿no? Ya estaba escrito. Pues ya vamos a llegar aquí, ¿no? Entonces, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alegres, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro en mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Amén. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabad, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. Este salmo, como otros, lo veremos. Amén. Lo que vayamos avanzando en las palabras. También está Isaías 53. Los últimos versículos, los últimos dos versículos del capítulo 52 también de Isaías son muy importantes leerlos. ¿Quieren que lo leamos? ¿Quieren que lo leamos, hermanos? Amén. Vamos a leer Isaías capítulo 52, los últimos versículos. Para que le encontremos deleite, ¿no? Amén, sabor, ¿verdad que sí? Como un entremés para entrar al plato delicioso, ¿no? Aleluya. Isaías 52. La Biblia es la palabra de Dios. La palabra inspirada de Dios. Ahí está toda la historia del ser humano. Amén. Último versículo. Del versículo 13 al final. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado,
y será puesto muy en alto. Versículo 14, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Diga en mí. En mí se ha manifestado el brazo de Jehová, amén, porque hemos creído en el anuncio de Jesús. Amén, le abrimos el corazón. Y yo siempre creo que Él nos lo abrió. Aleluya, no lo abrió, Él me lo abrió. Amén, y entró en mi corazón para hacerme nueva criatura. Aleluya. ¿Qué ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con el renuevo delante de Él, y como a raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado. Ahí estábamos burlándose de él, ¿no? ¿Y qué sale de los labios de Jesucristo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo, ¿no? Aleluya. Ciertamente, versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Que nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo del trampaz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a dejarlo hasta ahí, amén. Pero en su casa lea todo ese capítulo, apréndaselo de memoria, para que nunca nos olvidemos del sufrimiento de Jesús por nosotros. Por nosotros, amén. Aleluya. Así que vemos acá, amén. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nunca se enoje usted cuando un amigo o una amiga en su trabajo se burle de usted porque usted va a la iglesia. Ya sea usted joven, que esté casado, o sea mayor de edad. Si alguien se burla y le dice que usted está loco, bendiga. Usted no está loco para nada. Usted está más cuerdo que antes. Amén. Está más cuerdo que antes. Si alguien le dice, diga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Lo que tú me digas, siempre te seguiré amando. Siempre seguiré orando por ti. Amén. Hay que demostrarles que somos hijos de Dios. Amén, hermano. En Marcos, capítulo 11, del 25 al 26, Jesús dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Versículo 26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Así que hay que entender algo en esta palabra, que si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que imitar a Jesús. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender a perdonar. No importa lo que le haya hecho a usted. Amén. Procure que su corazón esté en paz y esté limpio, sobre todo si usted es alguien que toma privilegios en la casa del Señor. Con mucha más razón. Amén. Perdone porque ni usted, ni yo, ni nadie en el mundo entero sufrió como lo que Jesús sufrió. Nadie, amén, nadie. Así que es importante que aprendamos a perdonar, ¿no? Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No es un rezo. Un rezo es una oración aprendida. Pero orar es platicar con Dios. Para que vea la diferencia, ¿no? Amén, vea la diferencia. Gloria al Señor. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Colosenses capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué bueno, ¿no?
Amén, hermanos. Cuando alguien lo vea mal, en cualquier parte, puede ser allá afuera, aquí, y puede ser. Puede ser que alguien lo vea mal, aún dentro del templo donde se adora a Dios. Que alguien lo vea mal, disimule, haga como el que no vio y ore por esa persona. Ama su amar. Ore por esa persona. Manténgase libre. Manténgase sin pecado. Ama su amar. Amén. Manténgase agradecido con el Señor. Aleluya. Al hacer esto, usted se sentirá en paz y liberará a esa persona, porque al perdonarle, usted está demostrando que le ama. No sabe lo que hace. Ahí no sabe lo que hace porque no se da cuenta que al sentir algo en contra de alguien, uno es esclavo del rencor, uno es esclavo del resentimiento, y eso cautiva el corazón de las personas, los entristece y les da a veces ciertos sentimientos de odio. Amén. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo nos enseña a perdonar. Qué glorioso, ¿no? Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Qué maravilloso, aleluya, qué maravilloso. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra número 2. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, versículo 43. Palabras que Jesús le dice a uno de los dos hombres que han sido crucificados con él. Amén. Antes de seguir, quiero decirles de que Cristo y la gente que era crucificada, hasta Cristo no llevó el madero. Lo que la gente llevaba en esa época para ser crucificado era la madera transversal. No era el sitio a la cruz. Ya allá donde iba a ser crucificado estaba ya sembrado lo que es el palo vertical. Él llevaba nada más el madero que atravesaba, ¿no? Lo llevaba. Pero se acuerda que Jesús no le llevó, alguien le ayudó, ¿cierto? ¿Se recuerda? Amén. Y de esa manera, pues, Él es crucificado entre dos ladrones. La Biblia no habla del nombre de ellos. Pues si usted ha escuchado que alguno se llama uno y otro, la Biblia no habla de eso, es invento. Es un invento. Pero bien, lo importante de este punto es que, así como los que están ahí al pie de la cruz están burlándose de Jesús, también uno de ellos empieza a hablarle al Señor de una manera despectiva. Si tú eres el Cristo, sálvate y sálvanos también a nosotros. Y empieza a hablarle palabras al Señor. El que está al otro lado le dice: ¿qué es eso? ¿Tienes tú temor de Dios? Tú y yo estamos acá porque somos ladrones. Tú y yo estamos aquí porque hemos cometido un delito. Pero este hombre que está aquí no ha hecho nada. Amén. Vea cómo el amor y la misericordia de Dios iluminó a ese hombre. No, cómo él reconoció que Jesús no había hecho nada. Este hombre es inocente, pero tú y yo estamos aquí pagando lo que debemos. Luego le dijo al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La creyó en Jesús. Creyó que Jesús era el Hijo de Dios. Amén. Y él le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. En el paraíso. Amén. Antes de seguir adelante, es bueno también aprender cómo el paraíso estaba en lo profundo de la tierra juntamente al Hades. La Biblia habla acerca del hombre rico, ¿recuerdan? Y el Lázaro, el pobre. Amén. Cuando ambos mueren, dice la Biblia que ellos, verá, el rico desciende al Hades y Lázaro desciende al seno de Abraham, que es también sinónimo del paraíso del Señor. Una cima lo dividía a ellos, pero se podían ver, ¿no? Y entonces el rico le dice a Abraham que
Pues que le dé el lugar que nace lo demás, que sea la lengua con una gota de agua. Ahora le dice, ahí tienen a Moisés. Oh, Señor, ahí tienen a Moisés, ¿no? Para que les diga a ellos lo que tienen que hacer. Cuando Jesús resucita, el paraíso deja de estar en su lugar. Hoy está en el cielo. Hoy está en el cielo. Amén. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver. Porque no podemos decir amén sin saber. ¿Verdad que sí? No podemos decir amén sin seguir a la palabra del Señor. Pero antes de eso, estos dos ladrones también reflejan la humanidad. La humanidad de siempre. Porque para muchos, lo bueno es malo y lo malo es bueno. Muchos rechazan a Cristo y muchos aceptan a Jesucristo. Otros creen en Dios y creen en Cristo, pero nunca le dan el corazón a Jesús. Unos se burlan del Señor, otros se burlan de nosotros, como le dijimos la vez pasada o anteriormente. Se burlan de nosotros, dicen que estás loco, estás muy joven para ir a la iglesia. ¿Qué estás haciendo perdiendo el tiempo ahí? Amén. ¿Verdad? Y que le pregunten a usted si está perdiendo el tiempo. Para nada. Para nada. Este tiempo es un tiempo glorioso. Es un tiempo donde estamos escuchando palabras del Señor que nos instruyen a vivir conforme a la Biblia, porque ahora somos hijos de Dios. Y al ser instruidos conforme a la palabra de Dios, somos instruidos para no fracasar y para no equivocarnos. Amén. Por lo que estamos en Jesucristo, ya no nos mandamos nosotros, sino que le debemos pleitesía, le debemos al Señor obediencia total. Ya no hacemos nuestra voluntad, hacemos la voluntad de Él. Por favor, diga amén, aunque sea. ¿Les da pena decir eso? Ya no hacemos la voluntad nuestra, hacemos la voluntad del Señor. Aleluya. Vamos a seguir adelante, ¿no? Y entonces veamos nosotros, ¿no? Cómo, ¿verdad? Vemos aquí en estos dos los que dudan y los que creen. Los que piensan en lo material y los que buscan lo espiritual. Como nosotros. Nosotros buscamos lo espiritual. Necesitamos lo material, pero no nos concentramos en ello. Amén. El Señor nos cambió el pensamiento. Quizás usted vino acá con intención de ser millonario, cosa que nunca le iba a hacer, pero usted quería hacerlo, ¿no? Pero ahora Jesucristo le cambió la mentalidad, ¿no? ¿Verdad que sí? A mí Dios lo puede bendecir a usted, pero usted no tiene la mirada de cosas materiales, sabe que son perecederas. Hoy están y mañana no están. Pero el que está en Cristo permanece para siempre. Amén. Y entonces ha sido transformada nuestra mentalidad.